mundo convertido en cementerio. Un estado que domina con el miedo. Una ciudad sumergida en un infierno. Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Vanguardia Obrera. En un escrito de Mao Zedong titulado Problemas estratégicos de la guerra revolucionaria de China, escribió: la guerra, ese monstruo de matanza entre los hombres, será finalmente eliminada por el progreso de la sociedad humana y lo será en un futuro no lejano. Pero solo hay un medio para eliminarla: oponer la guerra a la guerra, oponer la guerra revolucionaria a la guerra contrarrevolucionaria, oponer la guerra revolucionaria nacional a la guerra contrarrevolucionaria nacional y oponer la guerra revolucionaria de clase a la guerra contrarrevolucionaria de clase. Cuando la sociedad humana llegue a una etapa en que las clases y los estados sean eliminados, ya no habrá guerras, contrarrevolucionarias o revolucionarias, injustas o justas. Esa será la era de la paz eterna para la humanidad. Al estudiar las leyes de la guerra revolucionaria, partimos de la aspiración a eliminar todas las guerras. He aquí la línea divisoria entre nosotros, los comunistas, y todas las clases explotadoras. Bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy vamos a tratar paz total en el capitalismo. Buenas noches, compañero José. Muy buenas noches, compañero Ricardo. Buenas noches a los compañeros que nos acompañan en el programa del día de hoy. Acompañado de grandes titulares y entrevistas a representantes del pacto histórico en los medios, fue presentado al Congreso un proyecto de ley que se propone alcanzar lo que el presidente Petro llama la paz total. Un clamor de las masas trabajadoras que a diario viven en carne propia la guerra. Por consiguiente, los obreros revolucionarios tienen la obligación de plantear con franqueza si las propuestas del nuevo gobierno, independientemente de si hay allí buenas intenciones, garantizarán la paz tan anhelada por el pueblo. Bienvenidos a Vanguardia Obrera. Bueno, entonces vamos a entrar en materia aquí con José a tratar este tema que nos han solicitado y tiene que ver con el tema de la paz a propósito de un proyecto de ley que está cursando en el Congreso y que habla de la posibilidad de trabajar, de conquistar, de construir la paz total. Sobre este tema que está planteado realmente como un proyecto que reforma a la ley número 418, quisiera hacer un recorderis inicial de dos episodios o dos momentos de la historia reciente, que si lo juzgamos pues de acuerdo a lo que hablamos de posibilidad de paz, no es tan reciente. Yo quiero recordar que esa ley de la que se está hablando, la ley 497, es decir, hace 25 años. Lo que hoy están hablando es de hacerle algunos ajustes, algunas reformas a esa ley, pero quiero ponerlos en contexto porque estamos hablando de una ley que ya hace un cuarto de siglo que fue promulgada, precisamente en el gobierno de Ernesto Samper Pizano. Esa ley titulaba en ese momento por la cual se consagran
porque miré a ver de qué y cómo era que estaba el desarrollo de eso. Me llamó la atención que es un documento muy grande. Tiene 32 páginas, está compuesto de 6 títulos y de 132 artículos con 29 parágrafos, y que ha tenido que ser prorrogada en 4 ocasiones hasta el momento, en el 2002, en el 2006, en el 2010 y en el 2014. Juzgando lo que están hablando ahorita, en términos pues de la paz total y como un asunto pues que lo plantean como una cosa rimbombante y como si fuera algo novedoso, de que va a ser una política de Estado, de que va a ser el Estado el que se va a encargar de eso. Entonces me llamó la atención y leí al menos una parte de esa declaración, de ese decreto, de esa ley de hace 25 años, y quiero recordarles al menos tres de los artículos, de los primeros artículos, donde se dice precisamente algo incluso mucho más allá de lo que se está diciendo ahora a mi modo de ver, ¿no? En el artículo tercero dice lo siguiente, comillas, el Estado propenderá por el establecimiento de un orden social justo que asegure la convivencia pacífica, la protección de los derechos y libertades de los individuos y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados tendientes a lograr condiciones de igualdad real y a proveer a todos de las mismas oportunidades para su adecuado desenvolvimiento, el de su familia y su grupo social. Seguido en el cuarto dice, las autoridades, es decir, volviendo a hablar del Estado, las autoridades procurarán que los particulares resuelvan sus diferencias de manera democrática y pacífica, facilitarán la participación de todos en las decisiones que los afectan y deberán resolver de manera pronta las solicitudes que los ciudadanos les presenten para la satisfacción de sus necesidades y la prevención y eliminación de las perturbaciones a la seguridad, la tranquilidad, la salubridad y el ambiente. Y en el quinto dice, las autoridades garantizarán, conforme a la Constitución política y las leyes de la República, el libre desarrollo, expresión y actuación de los movimientos cívicos, sociales y de las protestas. Y el sexto, que es un poco más largo y no lo voy a leer, termina por lo menos con esta frasecita: propender por el logro de la convivencia dentro de un orden justo, democrático y pacífico. Bueno, ya desde esa época pues se tenía una jurisprudencia y un ordenamiento pues a nivel de determinar bien de qué se trataba, pero como si eso fuera poco, hace 25 años hubo otro momento, y no es el único, pero otro momento pues que marcó un tope pues también, un punto si se quiere alto a nivel de esas leyes, que fue precisamente cuando se crearon nuevamente falsas ilusiones con esa ley encabezada por el tristemente célebre y recordado vergonzoso Nobel de Paz que tenemos aquí en nuestro país y que es el señor Juan Manuel Santos, quien nos regaló en su gobierno la perla de la ley 1448 en el año 2011, es decir, hace 11 años, con el rimbombante nombre de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En este caso, un poquito más voluminoso. Nos dan una ley de 75 páginas, 9 títulos, 208 artículos y un montón de parágrafos que la verdad no me puse a contar, pero son hartos. Y hoy, el acontecimiento que le están haciendo mucho bombo es que el señor Gustavo Petro nos regala un nuevo proyecto de ley para lograr la paz total. De esto es que vamos a hablar hoy, a ver realmente pues qué es lo que hay, escarbar un poco realmente la importancia que tiene eso y qué es lo que hay, si existe algo, de novedoso. Y para eso pues vamos aquí a conversar con el compañero José. Bueno, para empezar, pues indudablemente se presenta el, como el proyecto para lograr la paz total. De conjunto, pues únicamente busca simplemente lograr acuerdos para desarmar algunos grupos.
Es decir, no hay tal de una paz total. Ya decía Ricardo de que simplemente hay una modificación a la ley 418 del 97. Esta es otra modificación y simplemente al artículo 3 que leyó le agregan 3 incisos, básicamente diciendo que va a ser una política de Estado como si ya no lo fuera. El primer asunto, que obedece a que los presidentes han tenido la potestad de decir la recojo, no la recojo y listo. Fue el argumento que hubo en su momento cuando plantearon de que el uribismo y Duque en particular iba a hacer trizas los acuerdos de paz. Pero realmente no tiene ninguna modificación especial a lo que ya se había dicho. Simplemente le agregan pues de que va a garantizar la seguridad humana para la construcción de la paz y que por eso va a promover propuestas centradas en las personas y en las comunidades, de carácter exhaustivo y adaptadas a cada contexto, orientadas a la prevención y que refuercen la protección de todas las personas y todas las comunidades. Lo mismo, va a ser prioritaria en todos los asuntos del Estado, entonces va a ser transversal, integral, en lo referente a la implementación de acuerdos, como en la relación con procesos de negociación, diálogos y acogimientos a la justicia, que será política de Estado y en ese sentido comprometerá a las autoridades en todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus actuaciones y darle cumplimiento. Y que los distintos gobiernos deberán garantizar la continuidad de las políticas públicas de paz y en consecuencia tendrán el deber de concluir aquellas que sean fijadas por administraciones precedentes. Es todo lo que tiene, es decir, que ningún presidente va a hacer trizas legalmente los acuerdos de paz. Buenas intenciones. Porque de hecho ha sido pues política de Estado, simplemente que ahorita le ponen membrete pues de que es humana y de que se va a lograr la paz total. Y de hecho, consecuencia pues no solamente de esa política general, está la ley 1448 que mencionaba ya el compañero Ricardo, que es la ley llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras por Santos, y que fue el antecedente para llevar a los jefes de las FARC a firmar los acuerdos, los famosos acuerdos, y tal ley fue ratificada en el punto 1 del acuerdo firmado por los jefes de las FARC con Santos, donde habla de reforma agraria integral. Y en esa misma se habla la misma carreta que está dicho en la modificación que se hace ahorita al texto de la ley 1418. Atender las comunidades, las regiones y sectores más victimizados, incluida incluso la reforma con espíritu de género, es decir, incluidas las mujeres. Pero nada de eso se ha visto. Al punto que el propio Duque, que iba a hacer trizas los acuerdos de paz, prolongó la ley, esa ley de víctimas y restitución de tierras por 10 años más. Pero no porque quisiera únicamente, sino porque había detrás de todo esto, por un lado, la gestión de la Asociación Colombiana de Juristas y de los que han hecho el seguimiento al problema, como Forjando Futuro, una ONG, y Pares, que presentan un balance antes de y a los 10 años de la famosa ley.
Y los resultados pues son dicientes, ¿no? Dicen que se han presentado ante el gobierno 132.000 hace 10 años, en los 10 años, es decir, el año pasado, 133.902 solicitudes de restitución, de las cuales apenas han sido resueltas judicialmente en sentencias 11.358, es decir, el equivalente al 8.6% de las solicitudes. Ahora, de las solicitudes, el 65% de ellas, de las que llegaron al gobierno a través de la unidad de restitución de tierras, es decir, de todos los aparatejos que han creado, han sido rechazadas. O sea que están hablando es de una ínfima minoría. Y el informe asegura que tan solo han sido restituidas hasta el año pasado 492.851 hectáreas de las 6.500.000 despojadas, que algunos analistas calculan en cerca de 10 millones de hectáreas. Es decir, según los cálculos del propio informe, del balance que hacen, eso apenas a las 6.500.000 de tierras y las entregadas corresponden apenas al 7.6%. Haciendo los cálculos, decían, es decir, en un siglo no se va a terminar de restituir a las víctimas, ni se van a restituir las tierras, ni se va a proteger, a restablecer los derechos de las víctimas. Es decir, cuando ya pa' qué. El proyecto de ahorita tampoco lo hará, porque habla de lo mismo. Es decir, no basta con vincular las palabras, con vincular la política de paz a los planes de desarrollo de los territorios, a los planes de la sustitución de cultivos, a los planes nacionales sectoriales, que es todo lo que plantea el proyecto del nuevo gobierno, si eso no va acompañado de la iniciativa de las masas, de las comunidades afectadas, porque sigue siendo letra muerta, porque toda la letra menuda de la ley impide el acceso y la reparación de las víctimas. Y el hecho es que en 10 años los jueces ordenaron a 79 empresas dedicadas a la agroindustria y a la ganadería devolver las tierras, que no las devolvieron. E incluso a 9 compañías extractivistas y a 10 bancos, a 10 compañías financieras. Y no ha pasado nada. Porque hay una oposición no solamente en la letra de la ley a que las víctimas y los despojados de las tierras se les restituya el derecho, sino que ampara a los despojadores, como presenta el informe de la Comisión Colombiana de Juristas, ¿sí? Dicen ellos, textualmente, de los 1.258 casos en que la Comisión Colombiana de Juristas ha litigado durante los últimos 5 años, representando a víctimas de despojo de tierra en 135 casos, en 5 departamentos, esto es aproximadamente el 10% de los casos, entidades públicas participaron en los procesos para oponerse a las pretensiones y derechos de las víctimas. Y se trata nada más ni nada menos que de entidades como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Agencia Nacional de la Minería, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, el INCODER, que se supone está al servicio pues de las víctimas, el Banco Agrario, que se supone al servicio de los campesinos, Ecopetrol y Fiduprevisora. Porque el fondo de la ley de tierras y todo lo que han hecho para alcanzar lo que llaman la paz está basado en la propia promesa que hizo Gustavo Petro, desarrollar el capitalismo.
Y ese era el proyecto y el fondo, la esencia del acuerdo de la negociación con las FARC, justamente estaba en legalizar el despojo para desarrollar el capitalismo en la agricultura. Por eso, de los despojadores, de los beneficiarios del despojo, quedaron como propietarios de la tierra. Entonces, donde se han desarrollado los grandes proyectos agroindustriales, la siembra masiva pues de palma de aceite, como es el caso pues de lo que pasó en el Chocó, donde en la operación Génesis, orquestada por las fuerzas militares oficiales con los grupos paramilitares dirigidos por Salvatore Mancuso, se presenta una concertación entre esas fuerzas que despojar, que es decir, que desplazaron la gente, y una concertación entre los empresarios capitalistas, los políticos gobernantes, los militares, los paramilitares, todos cobijados por la protección del Estado y las instituciones. De hecho, la palma africana en el Chocó se extendió, ¿sí? Y los jefes paramilitares quedaron como accionistas de empresas. Vicente Castaño con Urapalma, Palmura S.A. y Extractora Bajirá. Diego Fernando Murillo, Don Berna, con Palma S.A., Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, en Agropalma y Compañía Limitada, Raúl Emilio Hasbún, Pedro Bonito, en Palmador Limitada. Y esa tierra arrasada en el Chocó, en la cuenca pues del Curbaradó y Jiguamiandó, por militares y paramilitares, cuyos propietarios fueron despojados, fueron ocupadas por empresas privadas como Urapalma, Palmas de Cubaró, de Curbaradó S.A., Palmura S.A., Palmadó Limitada, Inversiones Agropalma, Compañía Limitada, Palmas S.A., Palmas de Bajirá, Inversiones, Frecni Ochoa. Y ante las denuncias interpuestas contra esos empresarios que fueron los expropiadores, los juzgados y las cortes proferieron condenas de apresamiento en cárceles de 5 estrellas, órdenes burladas de la devolución de tierras, no fueron devueltas las tierras, y solamente aspavientos jurídicos para decir ya todo está bien. ¿Y qué pasó? Porque la propia ley 1148 tiene incluso, y la pueden ver, está en el portal mismo del gobierno, explicadito, que hay derecho a los usurpadores, el derecho de posesión. Entonces, si los señores ya han invertido en la tierra, pues le pueden decir al campesino, listo, esa es su tierra, pero es que el señor ya la ocupó, lleva tanto tiempo cultivando palma o teca o cualquier otra cosa, y entonces la tierra es suya, pero el señor tiene el derecho de seguirla explotando. Por tanto, le puede dar una renta, un arriendo, pues por esa tierrita, y ya. Y así han resuelto una gran cantidad de casos, tanto en el Chocó como en Montes de María. Y lo han hecho además inventándose otras formas. En el mismo caso del que estamos hablando en el Chocó, crearon la Fundación de Paz de Córdoba, Funpascor, aparatos similares, entonces la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá, comprando a través de eso las tierras a precio de huevo, ya legalmente adquiridas, después de que fueron desalojados los campesinos y después de que profirieron los fallos jurídicos de que sí eran propietarios. Las compraron a precio de huevo. Y de 7,000 y pico, que eran las hectáreas sembradas en Colombia, pasó a más de 500,000 hectáreas.
En el 2000 existían 7.500 hectáreas sembradas con palma africana. Y el hecho es que al 2017 son 500.000 las hectáreas sembradas con palma. Y eso reporta la bobadita de 3.3 billones de pesos. Reportaron en ese año. Y convirtieron a Colombia en el cuarto productor mundial y el primero en América Latina. Esa es la bobadita, es decir, de 7.500 hectáreas pasar a más de 500.000 y dejarles esa bobadita. Y ese es el desarrollo del capitalismo en la agricultura, que es lo que propone Gustavo Petro. Por eso no ha habido paz a pesar de que hayan leyes. Por eso sigue la guerra contra el pueblo, por eso sigue el despojo y por eso los campesinos no se les ha restituido. Ni se les ha, es decir, por el contrario, se les ha revictimizado. El proyecto también contiene de unificar en un solo fondo para la paz, así lo llaman los recursos que están diseminados en 4 fondos distintos, que tal vez lo único que puede hacer juntar eso en un solo fondo es quitarle un poquitico de burocracia politiquera que ha facilitado los chanchullos. No solamente eso, sino que los fondos fueron creados para hacer chanchullos y para robarse los recursos estatales que están destinados, se supone, dizque para las víctimas de la guerra. Y tal vez lo único que va a recortar es eso, el robo, no más. Y lo nuevo, lo novedoso que realmente tiene el proyecto es crear el servicio social para la paz como medida alternativa al servicio militar obligatorio. Ese tiene su veneno en un sentido, en 2 sentidos. Primero, no va a resolver el problema. Si el problema sigue estando en desarrollar el capitalismo, pues eso no va a servir para nada, porque los capitalistas van a seguir disputándose la renta de esa tierra, la renta extraordinaria que produce las plantaciones, pero además de eso la renta que produce la coca, la marihuana, la renta que produce la extracción minera y petrolera, ¿sí? Y lo único que harán los muchachos, entonces reclutados, no para el servicio militar obligatorio, sino para el servicio social para la paz, es ir a hablar carreta sobre la paz. Y en últimas, en las zonas de guerra, a ponerlos como carne de cañón. Incluso ya en estos mismos días, por el propio presidente Petro, plantea retirar a los jóvenes que están en la policía de las zonas en conflicto. Es decir, ya él ve palpablemente que eso es una idiotez. Y lo primero que dice, no, saquemos a los muchachos de allá, porque los van a matar. Bueno, ahí ya se cayó prácticamente la idea esa. Pero además, tiene un veneno. Y hay que decirlo con toda claridad. La medida, a pesar de que incluso en algunos jóvenes cale la idea, porque se han opuesto al servicio militar obligatorio, es una medida en el fondo reaccionaria. Primero, porque es muy costosa económicamente en la medida en que tienen que reemplazar a los soldados que prestan el servicio militar obligatorio, entre otras, les pagan menos de un salario mínimo de asignación con soldados profesionales, cuyos salarios ahorita están por encima del 1.400.000 pesos. Y segundo, porque conduce a convertir las fuerzas militares en fuerzas mercenarias. El servicio militar obligatorio es progresista en la medida en que está más cercano al armamento general del pueblo. Y así no se quiera. Es más progresista eso en la medida en que los soldados, incluso si el proletariado se propone trabajar dentro de las fuerzas militares,
se puede conquistar, y habría que conquistar eso con todo el movimiento y las masas, de dejar a los soldados en su lugar de residencia, viviendo en las casas con sus familias, garantizándoles las condiciones mínimas de existencia y vinculados incluso directamente a las organizaciones de la comunidad. Y eso sería progresista. Eso todavía no sería una medida supremamente revolucionaria. Sería progresista apenas, ¿sí? Y lo otro es reaccionario y conduce a eso, a que las fuerzas militares se conviertan en fuerzas mercenarias. Y si ya están así, es decir, si ya se manda a los soldados a asesinar gente inocente, como los 6.042 comprobados, reconocidos por las propias fuerzas militares, por arroz chino y por 8 días de vacaciones, pues imagínense cómo será con todos los soldados profesionales. Eso es lo que yo tendría que decir, eso es lo que tiene el proyecto y que presentan pues como la paz total, y se entiende por consiguiente de que ni siquiera en el sentido de resarcir a las víctimas de la guerra se va a garantizar, incluso ni siquiera se va a garantizar el fin del conflicto, pues así como está, en la medida en que la base del conflicto es la renta del suelo, es la ganancia que deja esas explotaciones en el campo. Y mientras eso exista, mientras la disputa por esa renta extraordinaria exista, va a persistir la guerra. Así se desarmen unos u otros grupos, que es lo que demuestra justamente el acuerdo firmado con las FARC. Eso no acabó con la guerra. No acabó con la guerra. 1.300 y pico asesinados, montón de masacres desde la firma de los acuerdos de paz. Este año nada más van 72 masacres. La guerra continúa. Entonces pareciera pues que después de la firma del acuerdo de paz con los jefes de las FARC, la guerra se disparó. 32 grupos hay ahorita, en lugar de los 4, 5, 6 que había. Y así está el panorama. Sí, ahorita escuchando lo que el compañero José relata y la explicación que da, yo creo que es pertinente poner también el tema de la paz en este sentido. Estamos hablando de dos tipos de paz, y el gobierno mismo pues cuando habla de paz total, se refiere a el cese del fuego y al desarme y a la desarticulación de todos esos grupos al margen de la ley. A eso es a lo que aspira y a lo que llama el gobierno actual la paz total. Desarmar a todos esos grupos. Y creo que ese es el punto de vista de ellos, pero es importante pues diferenciar eso. Una cosa es la paz en ese contexto, en el contexto pues de lograr, de la intención de desarticular todos esos grupos armados ilegales, y otra es lo que es la paz para el pueblo. Es decir, las posibilidades y de lo que estamos hablando en ese sentido de si es o no posible aspirar y conquistar la paz bajo una sociedad como la actual. Y en ese primer tema de la paz, de esos grupos armados al margen de la ley, lo que destaca ahora José es bien importante. Y recordemos que uno de los análisis que ha hecho el periódico Revolución Obrera y la Unión Obrera Comunista, Marxista, Leninista, Maoísta, es que esa guerra, su carácter es la misma de hace varias décadas. El análisis que se hace de eso es que desde la década de los 80 del siglo pasado, esa guerra cambió de característica,
porque esos grupos insurgentes, esos grupos guerrilleros que se alzaron en armas como forma de respuesta de la población, del movimiento campesino, contra las políticas del gobierno, precisamente también de destierro de sus zonas, cambió precisamente porque esos grupos, los jefes de esos grupos, se convirtieron en otro poder en el negocio de los psicotrópicos, del narcotráfico, al principio solamente era del cuidado, que fue lo que ellos empezaron a ofrecerle a los narcotraficantes, convertirse en ejércitos al cuidado de ellos, pero después eso fue evolucionando y se convirtieron también en una fuerza poderosa a nivel económico en ese terreno, de la producción, de la comercialización, de la venta, de la transformación, de todo ese mercado que ha crecido, como efectivamente lo explicaba aquí el compañero ahorita. Y además de eso, pues claro, la relación que tiene y que explicaba muy bien él con el tema de la renta extraordinaria que se proviene de esa explotación. Es decir, esa guerra desde los 80 para acá ya tiene su característica en el sentido de que es de carácter netamente burgués. Es decir, es una guerra entre poderes económicos. Así, los que se llaman grupos guerrilleros lo pinten de otra manera. Eso ya cambió su fisonomía y de eso hay estudios y hay análisis en cantidades donde muestran efectivamente que la vinculación de esos grupos con la población, ¿sí?, se ha convertido en una relación de dominación, de sometimiento, de persecución y de asesinato también, es decir, es la disputa por las zonas, ¿sí? Y eso marca también, pone en contexto esa pregunta de si realmente es posible lograr esa paz que el gobierno está planteando. Es decir, ese entramado económico y político en el que está vinculado directamente a ese negocio y por ende a esta guerra. Además de eso tiene otra característica, y es que es de conocimiento público que todo ese negocio de los psicotrópicos, del narcotráfico y de todo ese proceso de despoblamiento del campo, de expropiación de tierras, tiene una relación directa con sectores económicos de gran peso en la economía nacional y además de eso, de caciques políticos tanto regionales como nacionales. Es decir, en estos momentos, así estén pintando ese gobierno como un gobierno de cambio, el hecho real es que todo el aparato del Estado está inundado de nexos directos con el negocio y por ende con la guerra. Eso no es ajeno. Esa idea que marcan de que una cosa es el Estado y otra cosa son los grupos al margen de la ley, todo el mundo sabe que no es así, en todos los sentidos. Y la relación directa que tienen, por ejemplo, el ejército con los grupos paramilitares, con las BACRIM y toda esa cantidad de grupos que han surgido, es una verdad que todo el mundo la reconoce. Y con las compañías, pues, y no solamente con las nacionales, ¿no? Sí. Está Cargill, está la Anglo-Gola Chanti, es decir, es donde quiera que hay riqueza, está metida las compañías imperialistas también, no solamente las nacionales, y defendiendo sus intereses a sangre y fuego. Exacto. Con el ejército o con los paramilitares. Exacto. Entonces, no podemos partir de que eso son cosas aparte, de que una cosa son los grupos al margen de la ley, incluso a propósito de eso, como que tiene mucha relación también con la discusión que está planteando los señores del ELN, los jefes del ELN, hoy, pues, ayer y hoy, cuando sacaron una declaración pública diciendo que no estaban de acuerdo con esa política del gobierno por la razón de que le están dando estatus político a esas bandas criminales, es decir, pretendiendo mostrar como una diferencia total y absoluta de los grupos insurgentes
tipo ELN, tipo FARC, con esas otras bandas, cuando de fondo se sabe que la disputa armada militar de ellos incluso es por control territorial, por el negocio del narcotráfico y de los psicotrópicos, es decir, ellos están untados hasta la médula con eso, ¿sí? Entonces, eso es una mera formalidad y una disculpa cuando realmente ese es el fondo más importante, que entre sus bases, que entre la gente que hay en esas organizaciones exista gente que cree que realmente está en un proyecto político transformador de la sociedad y buscando pues caminos de insurrección o de revolución o de transformación, eso es otro cuento, ¿sí? Pero realmente las cúpulas de esos grupos están en esa disputa por esa renta extraordinaria de la tierra. Y en ese sentido, entonces, de ahí podemos partir para plantear realmente ese tema de si lograr la paz entre esos grupos es posible en estas circunstancias, cuando están relacionados directamente con intereses económicos muy poderosos y que la raíz de fondo está en los mismos intereses de la ganancia capitalista, es decir, del poder y de la ganancia capitalista, y por tanto es poco probable que se conquiste la paz y que se logre desmovilizar a esos grupos, y puede que lo hagan, ¿no? Como de hecho han desmovilizado algunas estructuras supuestamente, pero después simplemente aparecen otras con otros nombres, con otros supuestos jefes, detrás de los cuales están los mismos caciques políticos y los mismos emporios económicos de esas empresas poderosas que están untadas hasta la médula de todo ese negocio y de todo ese capital que produce esa ganancia extraordinaria de lo que se está presentando aquí. Entonces, y el otro aspecto que es importante tiene que ver con la paz. Es decir, hablando en el contexto de la paz real, la paz que quiere el pueblo, la paz que necesita la sociedad, ¿sí? Que va mucho más allá de esa disputa entre esos grupos al margen de la ley, supuestamente, tiene que ver con la paz que necesita el pueblo, ¿sí? ¿Es posible realmente lograr esa paz? Y lo primero es que hay que partir de una ley social, de una ley de la historia, y es que no puede haber paz entre clases con intereses antagónicos. Ese es el primer asunto de donde tenemos que partir cuando vamos a analizar ese tema. Por ende, levantar esa bandera se convierte en una estafa para los trabajadores. Es mentira, pues crear la falsa idea de que sus intereses pueden encontrar un punto de acuerdo beneficioso para trabajadores y para los que se apropian del trabajo ajeno, realmente es una gran mentira. Eso no es posible. Pero además de eso, porque existe otra condición que exacerba esa contradicción profunda de una sociedad como la capitalista, y es el tema de la crisis. Es decir, sabemos pues, y lo reconoce mismo, los mismos teóricos de la burguesía reconocen que el capitalismo, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, está viviendo una profunda crisis que viene desde el 2008 y que, al contrario de que le estén encontrando solución, esa crisis se está profundizando, se está acentuando, está creciendo. Una de las expresiones de la situación de esa crisis tiene que ver con el problema de la guerra, precisamente, a nivel internacional. Es decir, una de las salidas que el capitalismo tiene para la crisis es la guerra, es decir, un nuevo reparto del mundo. Y es a lo que le están apostando, y es esa posibilidad de que estalle una guerra mundial. No es una cosa lejana, no es una cosa que esté tan lejos de la posibilidad real, porque objetivamente siempre ha sido una de las salidas con las cuales atenúan, pretenden resolver eso, y es con un nuevo reparto, es decir, una guerra que vuelva a jugar las cartas y de ahí salgan fortalecidos unos y otros pues salgan realmente cediendo pues el puesto que pasarían a ocupar otros. Pero la otra forma en que la burguesía
trata de disminuir los efectos de la crisis es intensificando las condiciones de explotación, es decir, descargando sobre los hombros de los trabajadores la consecuencia de la crisis, de tal manera que se luche por contrarrestar eso que se ha explicado también como la tendencia a la baja de la cuota de ganancia. Es decir, que los trabajadores ganen menos para que puedan extraerle más plusvalía, y esa realidad se acentúa frenéticamente en la época de crisis del capitalismo como la que se está viviendo hoy. Por tanto, esa paz entre clases en plata blanca es el llamado que están haciendo a que los trabajadores no luchen por sus derechos y por mejorar sus condiciones. Eso sin hablar de luchar por llevar a la humanidad a una mejor sociedad. Esos cantos de sirena, esas palabras que pretenden sembrar en la población la idea de que se puede construir la paz, de que hay que construir la paz, es eso, es llamando a la gente a que no luche. Y además de eso, partiendo de otra idea, el tema del Estado. El Estado no puede ser imparcial, el Estado no puede ser policlasista, el Estado no puede estar en la defensa de los intereses de toda la sociedad. Eso es un contrabando, eso es una gran mentira, eso es una falacia ya demostrada también por la historia. Y en ese sentido hay que partir de la idea de que el Estado o es un Estado al servicio de los ricos o es un Estado al servicio de los trabajadores. Y el Estado actual, para todos es claro que es un Estado al servicio de los capitalistas. Es decir, esa paz bajo el capitalismo, que hipotéticamente, hablando de que se pudiera dar en estas condiciones, solamente se podría dar sobre la base de que los trabajadores renuncien a sus derechos, que renuncien a luchar por su bienestar, que renuncien a vivir dignamente, que cedan de manera pacífica y sin poner peros a las pretensiones, a las exigencias, a los intereses económicos de las clases dominantes. Ahora, ¿cómo se puede ver eso como un ejemplo de algo precisamente que nos hablaba ahorita el compañero José? El tema de restitución de tierras, donde se hace evidente efectivamente eso. La paz de Santos con la ley 1448 no está basada en la restitución de las tierras despojadas. Es decir, se supone que se crea una ley supuestamente para beneficiar a toda la sociedad. Sin embargo, ya hoy es claro que la ley 1448 estaba no para restituir esas tierras despojadas, sino para legalizar la tenencia de la tierra, es decir, para legalizar la usurpación violenta de la tierra a los campesinos. ¿Y cómo está eso ahora? El Estado sigue con su política de implementar la legalización del despojo a los campesinos. Tanto así que hoy, frente al hecho objetivo y justo, además, de que después de ese montón de años, es decir, al principio hablábamos de la ley, de esa ley que están reformando ahorita, que viene de hace 25 años, después de 25 años, ¿cuánta gente ha pasado, cuánta gente ha nacido, cuánta gente ha vivido, cuánta gente ha muerto en medio de esa espera para que le restituyan las tierras? Los campesinos toman la decisión más que justa ante los ojos de cualquiera, más que justa de decir, vamos por nuestra tierra, es decir, vamos es por lo de nosotros no le estamos quitando absolutamente nada a nadie, estamos recuperando lo que es nuestro, ¿sí? ¿Y cuál es la actitud del gobierno? ¿Sí? Oponerse, condenar las tomas de tierras, ¿sí? Con la misma cantinela de los gobiernos anteriores, es decir, de que ellos iban a resolver mediante la ley el problema de tierras en Colombia.
Es decir, una cosa que históricamente lleva y que y lleva demostrado pues con ese cartapachado de leyes y de normas que no es un problema del papel, no es un problema de la letra, es un problema de acción real, es un problema de acción directa. Y los campesinos lo hacen y el gobierno lo que hace es condenar esas tomas y demagógicamente prometer. Y han sido enfáticos en eso. Eso es un botón de muestra de la actuación que se da en todos los órdenes. Es decir, toda esa política, sí, toda esa política de la paz total, toda esa barbacha y todas esas promesas que están haciendo, ¿sí? Sí prestan un servicio. ¿Y cuál es el servicio real que prestan? Y por eso, al final de cuentas, es aplaudida y con algunas modificaciones, todo lo que tengan que hacer, todo el parloteo que tengan que hacer en el Parlamento, van a sacar algo aprobando algo de cualquier manera, que esencialmente no va a ser diferente a lo que ya han aprobado en las otras leyes. Pero sí presta un buen servicio para ellos. ¿Cuál es? Como lo dice un documento, el último documento del periódico Revolución Obrera, que lo encuentra en el portal, apaciguar el ánimo de lucha que estuvo por lo alto en los levantamientos del 2019, del 2020 y del 2021. Es decir, esa tendencia creciente, ascendente, de lucha, de actitud de la población en campos y ciudades, lo que hace esta ley y lo que hace esta política del gobierno es apaciguar el ánimo y se está viendo en estos momentos. Es decir, toda esa barbacha y toda esa propaganda y toda esa campaña politiquera que hicieron y ahora en el Estado, ahora en el gobierno, entonces lo que han hecho es eso. Es decir, no luchen, que aquí están sus representantes, no luchen, que este gobierno es de ustedes, no luchen, que nosotros íbamos a resolver eso. Y ya en estos primeros meses ya se ha visto cómo es que se mueve eso realmente. Ahí en el chat, el compañero Ali Jaimes plantea un asunto que es importante, o la compañera. Dice que el servicio militar obligatorio es progresista y oponerse a ello es reaccionario. En ese sentido, aquellas organizaciones que luchan contra las batidas y el servicio militar obligatorio serían reaccionarias, por ir en contra de que el Estado de los ricos se lleven a los hijos de los trabajadores a morir en una guerra reaccionaria. O sea, ¿ustedes apoyan que recluten jóvenes para la guerra reaccionaria? Esa es la lógica apenas normal, es el sentimiento apenas normal. Claro, si decimos, no todos los muchachos que reclutan van a ir a llevarlos a asesinar campesinos. Y entonces lo normal sería, pues no prestamos el servicio militar. Pero eso conlleva a lo que justamente yo decía. Es decir, si no van los muchachos del servicio militar obligatorio, que además los obreros no le tenemos miedo a eso. La mayoría de nosotros ha prestado el servicio militar y no hemos sido asesinos del pueblo. Y que es muy distinto. Entonces, si los muchachos llevan la conciencia, y yo creo que sí ahorita, más que antes, de que no van a disparar contra el pueblo y que se van a negar a obedecer órdenes reaccionarias, como ir a dispararle a sus hermanos obreros y campesinos, porque a la final son los hijos nuestros, el problema es para ellos, no para nosotros. ¿Y qué tal si esos muchachos entrenados, armados y bien dirigidos, de pronto les dicen, no señores, no vamos a disparar contra nuestros hermanos, vamos a voltear las armas contra ustedes? Y así ha sucedido históricamente. Entonces todo el asunto depende es de lo progresista que tiene el sentido de que entre más las armas estén en manos del pueblo, dirigida por las organizaciones populares, por el partido de la clase obrera, indudablemente van a jugar
un papel decisivo y no se trata de que entonces vamos a conquistar el ejército burgués reaccionario, ¿sí? A cambiarle pues su naturaleza porque sigue siendo eso, sino que hay que destruirlo precisamente, y una parte de destruirlo es destruirlo desde adentro, porque es que adentro son los hijos nuestros, adentro del ejército están los hijos nuestros. ¿Qué es lo que necesitan esos hijos nuestros? Conciencia y organización. Entonces, no tenemos que mirarlo así, entonces no en el asunto inmediato de qué terrible que se lleven a nuestros hijos y a nuestros muchachos para que maten al pueblo, para que masacren y asesinen al pueblo, no, ¿por qué no pensarlo al revés? Para que le den plomo a los de arriba, a los responsables de la guerra reaccionaria. Ahora, el otro aspecto en ese tema tiene que ver con esto. El ejército es una fuerza objetiva, existe, independientemente de que nos guste a nosotros o no, las fuerzas militares existen en la sociedad Las necesitan. capitalista. Claro, tienen que existir y tienen que estar compuestas por quienes. Es decir, tiene que haber gente del pueblo, porque es que son miles los que componen los ejércitos. Y los ricos no van a... Sí, es decir, van a ir allá. Ahora, que vayan en calidad de profesionales o que vayan en calidad de reclutados, pero al final van a ir. ¿Qué les sirve más? Y otro aspecto que hay que tener en cuenta. El marxismo, pues, en varios análisis que ha hecho sobre el tema de la guerra, uno de los planteamientos claros que ha dicho es que una de las tareas importantes que tienen que hacer el movimiento comunista es el trabajo en las filas del enemigo. Tanto así que ha caracterizado y ha sido enfático en decir, si los comunistas no hacen un trabajo efectivo en las filas del enemigo y ganan a una parte, es decir, porque allá hay contradicciones de clase, allá se mueven las contradicciones de clase, si no se logra penetrar y no se logra llevar la política revolucionaria a las filas del enemigo, esas mismas filas van a estar en capacidad de derrotar la revolución también. Es decir, es una obligación hacerlo. ¿Cómo es más fácil hacerlo? Hay que partir de eso. Es decir, nos interesa más un ejército de profesionales adiestrados, asesinos, pagados a sueldo, ¿sí? O lo otro. Creo que eso es lo que hay que plantearse. ¿Sobre la base de qué? De que el ejército y las fuerzas militares existen objetivamente. Esa nosotros no la podemos evitar, ¿cierto? ¿Sí? Incluso en momentos en los cuales hay organización armada militar del proletariado, ese trabajo se hace muy importante, ¿sí? Entonces, eso es un tema bien interesante que en principio, claro, la respuesta espontánea que surge pues de manera espontánea, la reacción lógica que uno entiende es, no, hay que oponerse a que vayan pues a que maten a nuestros hijos allá en eso, ¿sí? Pero creo que ese asunto hay que analizarlo muy detenidamente, hay que estudiarlo y en eso pues yo creo que sí invito pues a que le prestemos atención a eso. No lo podemos desarrollar aquí ampliamente, pero sí vale la pena estudiarlo y mirar la experiencia que ha tenido el movimiento obrero a nivel internacional. Sí, ninguna revolución ha triunfado, ninguna, en ninguna parte del mundo, sin hacer trabajo en las fuerzas del enemigo. La mayoría de las armas conquistadas por el pueblo son las del enemigo justamente. Eh, ya estamos ahí sobre el tiempo y creo que la pregunta de toda la gente es, bueno, ¿y entonces qué hacemos si incluso la propuesta pues del gobierno, el nuevo proyecto, no va siquiera a mitigar pues los problemas de la guerra?
no va a acabar con las consecuencias, eso es imparable y entonces nos toca seguir poniendo los muertos porque sí. No, sí se puede mitigar, sí se puede atenuar de inmediato las consecuencias de la guerra contra el pueblo. Pero esas soluciones no pueden venir y no van a venir desde arriba, entre otras por lo mismo que está enunciado por el propio Petro, de desarrollar el capitalismo en Colombia. ¿Qué tiene que hacer la gente para conquistar la restitución de tierras y la reparación de las víctimas? Pues lo que ya está haciendo la gente, es recuperando las tierras que les fueron usurpadas. Ese es el camino correcto. Recientemente, entre otras, hubo una reunión multiestamentaria y se supone que con el concurso de organizaciones sociales, con el gobierno, distintas instituciones del gobierno, todas las que hay alrededor del problema de la protección de las víctimas. Y entonces diseñaron un plan que llamaron el Plan de Emergencia para la Protección de Líderes Desmovilizados y Defensores de Derechos Humanos. Pero ese mismo plan de emergencia tampoco va a funcionar. Incluso ya el encargado pues, de la unidad de protección de víctimas dice, no hay plata para proteger tanta gente. Y lo mismo, le van a meter un general de alto rango y va a hacer reunión permanente y bueno, cosas de esas. El proyecto está ahí, lo pueden acceder, se llama así Plan de Emergencia para la protección de líderes desmovilizados y defensores de los derechos humanos. ¿Y por qué no va a funcionar ninguna de estas cosas? Porque, como decía Ricardo, son las instituciones del Estado y el Estado está al servicio y en manos de y detrás del gobierno están los dueños del país, es decir, los Sarmiento Angulo, el grupo empresarial antioqueño, bueno, los imperialistas, ¿sí? Que son los principales responsables, es decir, que son los autores intelectuales de todo lo que está ocurriendo. Entonces, no, la iniciativa, así como en la recuperación de las tierras, tiene que ir desde abajo, tiene que surgir desde abajo. La protección de los dirigentes de las comunidades solo se puede garantizar desde sus propias organizaciones, desde las propias comunidades que tienen que organizar la vigilancia y la inteligencia para prevenir los ataques, pero además deben de crear las guardias y las milicias populares para enfrentar a los asesinos. De la experiencia pues de la guardia indígena, la experiencia de la guardia cimarrona da cuenta de que es posible mitigar por lo menos las consecuencias devastadoras de los ataques de las fuerzas paramilitares e incluso de las fuerzas oficiales. ¿Cuántas veces no han echado a rodar a los soldados, los indígenas en el Cauca? Igual sucede respecto a los llamados cultivos ilícitos. La sustitución de los cultivos debe ser voluntaria y acordada por las propias comunidades afectadas y no por imposición de las fuerzas militares como está ocurriendo ahorita. Pero además se necesita de la movilización permanente, es decir, la unidad, la organización, la movilización por el resto de los asuntos. La tierra no se come. Es decir, la lucha por los créditos, las garantías de comprar las cosechas y el desmonte de los grupos armados van ligadas, incluso con esa otra reivindicación de que los soldados sean de la propia comunidad. Es decir, que los soldados no sean trasteados de una región a otra, sino que hagan parte de la misma comunidad. Esos asuntos se pueden luchar y son de las cosas de ahora. Y no hay que de que desde arriba vaya a haber soluciones.
al proletariado revolucionario, a los comunistas, les toca transmitir estas ideas para poder resistir, pero a la vez que resistir, crear las condiciones para transformar conducen a una cosa, la propiedad privada sobre los medios de producción. Esa es la causa de la matanza, la más profunda, la causante de todas las guerras, y por eso están preparando una nueva guerra mundial, por la maldita propiedad privada y por la ganancia que produce la explotación. Sí, ahora el otro tema importante en esto tiene que ver con la diferenciación que hay que hacer de quienes están levantando pues estas banderas, quienes están defendiendo estos programas, quienes están sembrando estas ilusiones y hablando de estas posibilidades de paz. Porque una cosa es que los partidos socialdemócratas, que los pacifistas, que los liberales, que los grupos y dirigentes reformistas, y todos ellos levanten pues esas banderas. Eso es entendible y se corresponde en últimas con su ideología y en el fondo con su entendible por su incomprensión de las profundas contradicciones que mueven el sistema capitalista, que no entienden sus causas o que obedecen pues a unos intereses económicos de clase distintas a los intereses del proletariado. Es decir, aquellos que honesta y voluntariamente quieren el capitalismo, sueñan con un capitalismo más humano, creen el cuento pues de la conciliación de clases, creen que se puede remodelar, creen que se puede dialogar pacíficamente con ellos, es decir, que tienen esas aspiraciones, incluso que las promulgan y las dicen abiertamente, ¿no? Como los que defienden pues de que la clave está en el desarrollar el capitalismo y que con desarrollar el capitalismo entonces se pueden mejorar las condiciones para toda la sociedad. Es decir, es entendible en ellos eso y para las bases es un problema sobre todo de educación. Es decir, demostrarles pues con la experiencia que eso no es posible, que eso es una ilusión y que la historia está repleta de enseñanzas de experiencia directa de por qué todos esos postulados y toda esa posición política y programática está plagada de errores. En ellos es entendible eso. Pero otra cosa muy distinta y de otra categoría, por tanto, tiene que ver con la actuación de los que se dicen comunistas y revolucionarios, y que no solo apoyan esas políticas, sino que se hacen partícipes directos de ello. Es decir, pues de esa gente que se llaman comunistas y revolucionarios, la posición de ellos hay que claramente decirla que es de abierta traición a los intereses de los trabajadores y del pueblo a los que dicen defender. Y es una traición, ¿por qué? Porque ellos saben muy bien que esa paz a la que ellos se están prestando para hacerle propaganda es imposible mientras subsistan las clases sociales. Es un engaño levantar esa bandera y crearle a la gente la ilusión de que puede lograr sus conquistas, sus reivindicaciones mediante la paz y los acuerdos con los enemigos del pueblo y con los enemigos de la clase obrera sobre todo. Pero además de eso, porque ellos saben que la historia tiende objetivamente hacia el socialismo y el camino no es precisamente el camino de la paz. Es decir, el camino que ellos mismos pregonan, que ellos mismos dicen defender de un estado de los obreros, de la construcción del socialismo, de avanzar hacia el comunismo, es decir, de la destrucción de la explotación del hombre por el hombre, de acabar con el capitalismo, eso que ellos mismos dicen
conocer y defender. Ellos saben que no se puede hacer de manera pacífica, todo lo contrario, que el camino para allá es mediante una revolución violenta. Ese es el único camino para construir una verdadera paz, es preparándose para una enorme y poderosa guerra popular, y ellos lo saben, ¿sí? Y por lo tanto están engañando al pueblo y por lo tanto se están prestando para arrodillar al pueblo a sus enemigos. Y además de eso se vuelven cómplices directos de esa permanente política de guerra, de miseria, de asesinatos, de explotación contra el pueblo. Es decir, mientras los aparatos del Estado, legales o ilegales, están masacrando al pueblo, están asesinando a sus dirigentes, incluso a dirigentes de ellos mismos. Es una cosa terrible, es decir, esa gente parloteando en el establo parlamentario, prestándose para cargos en el Ejecutivo, mientras a sus bases y a sus dirigentes los están asesinando y ellos se están volviendo, por lo tanto, cómplices, independientemente de su voluntad, porque ellos pueden decir es que nosotros no somos enemigos del pueblo, nosotros no estamos de acuerdo con masacrar a la población, nosotros no estamos de acuerdo con el desplazamiento, pueden decirlo, pero realmente su comportamiento y su posición y su actuar político los está poniendo como cómplices directos de toda esa política de explotación, miseria, de asesinato contra el pueblo. Y eso lo hace mucho más grave además, cuando se prestan como cuadros para participar en el Ejecutivo. Es decir, ya no solamente están en el establo parlamentario para ir a parlotear y a debatir allá políticas de gobierno, sino que se vuelven parte del Ejecutivo directamente, ¿sí? Sembrando la venenosa idea de que puede haber un Estado bajo el capitalismo que sirva a los intereses del pueblo. Es decir, un engaño, es una tramoya, es una falsedad y es criminal realmente contra la población. Y hay que decirlo, esos jefes hay que condenarlos realmente como traidores de los intereses del pueblo. Y por eso los auténticos y consecuentes revolucionarios, por el contrario, se comprometen es solo con la verdad, con explicarle al pueblo el fondo de los problemas, con explicarle por qué esa paz para el pueblo bajo el capitalismo es falsa y es un engaño. Los auténticos comunistas no tienen temor a eso y por el contrario reconocen y se sienten orgullosos de explicarle a los trabajadores que el camino es prepararse para la guerra y que el Estado jamás podrá ser una institución por encima de las contradicciones de clase. Y consecuente con eso, luchan por dotar al pueblo de una plataforma, de unas banderas, de un programa de lucha donde se concentren sus reivindicaciones y demarcando claramente que el único camino posible para conquistar esas reivindicaciones es con su movilización directa. Es decir, importa un carajo al final quienes están en el gobierno, si son de derecha, si son de izquierda, los que sean. El único camino que tiene el pueblo para conquistar ese programa de lucha es con la movilización, con el paro de la producción y no con las componendas con sus enemigos o con los debates en el establo parlamentario. Y consecuentes con eso también dedican todos sus esfuerzos es a organizar esa lucha de las masas, no a desmovilizarlas como hacen estos otros y a destacar a sus jefes, a sus dirigentes, uniéndolos para que se formen como verdaderos cuadros revolucionarios, que es la otra tarea importante que los revolucionarios y comunistas tienen que hacer en toda esa actividad. Es decir, en la lucha se destacan esos dirigentes y hay que juntarlos, hay que formarlos, hay que educarlos en la política revolucionaria del partido para que se conviertan en jefes, no de la claudicación, en jefes no de los acuerdos con los enemigos, sino en jefes del camino revolucionario. Y por lo tanto también, y consecuente con eso, la tarea de desenmascarar a esos falsos revolucionarios, a esos traidores, a esos oportunistas que se ponen la máscara de comunistas para ayudar a salvar el capitalismo de su camino hacia ese destino que es el que tienen que llegar, hacia la tumba de la historia.
Es decir, el capitalismo está condenado a ser destruido por la lucha revolucionaria del proletariado, y a eso es que hay que empujar, a eso hay que dedicarle todas las energías. Finalmente, aquí en el chat pues quedó pues ahí un tema planteado, varios compañeros estuvieron participando y hay mucho documento, hay mucho material sobre este tema que vale la pena estudiarlo. Están pues en el portal de Revolución Obrera algunos artículos interesantes sobre este tema, y no sobra pues dejar la inquietud, creo yo, para que de pronto, prontamente podamos estar dedicando algún programa o alguna parte del programa a este y a otros temas relacionados con esto, que bien vale la pena pues profundizar y avanzar pues en ese proceso de unidad con todos los que nos escuchan y con el interés precisamente de que se mejore pues en la comprensión marxista y revolucionaria de todas estas posiciones, porque ese es el camino para construir una alternativa y un camino revolucionario y juntar a esos mejores hijos de la clase obrera en esa vanguardia que estamos construyendo, el Partido Comunista Revolucionario en Colombia. Los invitamos entonces a que nos sigan escribiendo. Ya en otra ocasión les habíamos invitado para que ustedes que conocen el tema que se programa para el programa con anterioridad, porque en las redes se comparte pues el tema, los invitamos a que nos envíen, bien sea por escrito o bien sea mediante audio, sus opiniones sobre alguno de los temas que se vayan a tratar en el programa. Si ustedes nos los hacen llegar con anticipación, los tendremos en cuenta y los leeremos aquí en el programa. Los invitamos pues a esta tarea, además de que compartan en sus redes el programa para que tenga más difusión, y para la próxima entonces los estamos invitando y a todos sus contactos para que nos vuelvan a acompañar. Muchas gracias, José, por su participación. No, muchas gracias y muchas gracias a los compañeros, y seguro que ese tema candente del servicio militar obligatorio o el servicio militar voluntario es uno de los problemas palpitantes que habrá que desarrollar, bien desarrollado. Y gracias al compañero o a la compañera Ali Jaimes por las opiniones. Es excelente el debate y muy vigente. Y tenemos que ponernos de acuerdo. Muy buenas noches, compañeros. Los esperamos en una próxima emisión de Vanguardia Obrera. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político.